Ok, escucha. Eres relativamente nueva en la compañía. Llevo trabajando aquí casi 2 meses. 5 semanas. Sí. ¿Y estás bajo mucho estrés? Los trabajos para entrar a esta industria son difíciles, ¿no? ¿Días largos? Sí. ¿Primera en llegar, última en irte? Pues sí. De seguro que no ves a tus amistades desde hace mucho tiempo. Me perdí el cumpleaños de mi papá. Es duro. Sí, pero... ¿A qué universidad fuiste? Northwestern. Gran escuela. Gran escuela. ¿Eres lista? Debes serlo para entrar en Northwestern y salir con un promedio alto. Y vas por muy buen camino en esta industria al entrar a trabajar aquí, sin lugar a dudas. ¿Cuál es tu plan? ¿Perdón? ¿Dónde quieres estar en 5 o 10 años? Oh, quiero producir. Quiero ser productora. ¿En serio? Sí. Ok, excelente. Necesitamos más mujeres productoras. Es un trabajo difícil, pero veo que tienes lo que se necesita. Gracias. Entonces, ¿qué haces aquí queriendo tirar todo a la basura por esta tontería? Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. The Assistant, también conocida como La Asistente, es una cinta estrenada en el año 2019, la cual fue escrita y dirigida por Kitty Green. Protagonizada por Julia Garner, cuenta la historia de Jane, una joven que se desempeña profesionalmente como asistente de un reconocido ejecutivo en un prestigioso estudio cinematográfico, trabajo al cual le pone gran esmero con la intención de algún día convertirse en productora. Sin embargo, se encontrará no solo con que casi nadie aprecia lo que hace, sino también con constantes humillaciones y una industria empeñada en mantener a toda costa el status quo. Una de las cosas de la vida que más nos desagrada conforme vamos creciendo y nos adentramos cada vez más en la adultez es la rutina diaria en la que el trabajo y otros compromisos o responsabilidades que vamos adquiriendo nos van encajonando y poco a poco van haciendo que nuestros días se vuelvan cada vez más similares entre sí. Por sí sola la rutina no es completamente mala, ya que le brinda un cierto orden y estabilidad a nuestra vida, así como ayudarnos a mejorar alguna habilidad o adquirir un buen hábito, ya que la misma repetición va haciendo que la dominemos o adoptemos una forma de ser que enaltece a nuestra persona. Además, de cierta forma reduce el estrés que pudiéramos atravesar durante el día, al no tener que tomar tantas decisiones mientras estamos realizando esas actividades rutinarias, debido a que tenemos el camino bien trazado de lo que tenemos que hacer durante ese periodo de tiempo. Un ejemplo muy superficial de esto, pero que siento es efectivo para explicar este punto, es cuando estás buscando alguna película o serie en un servicio de streaming. Cuando no tienes claro qué es lo que quieres ver y te comienzas a aventurar en el mar de contenidos que cualquiera de estas plataformas ofrecen, es muy común que postergues tomar esa decisión, debido a la abrumadora cantidad de opciones disponibles, dejándolo mejor para otro día. Por el contrario, cuando ya tienes una serie dentro de tu rutina, la decisión es simple y casi automática. Simplemente llegas y la pones. Y si es una que estás poniendo por enésima vez, pues el estrés de todo este proceso es mucho menor, por no decir que inexistente. Pero, fuera de estos beneficios que puede tener la rutina para nuestras vidas, lo que en realidad provoca que las personas la detesten, radica en que no solo hace sus días más repetitivos, sino que en ocasiones les priva de realizar alguna actividad creativa o recreativa, o simplemente porque no los deja pasar tiempo con sus seres queridos, ya que esta rutina no solo es repetitiva, sino muy demandante en cuestiones de horarios. Adicionalmente, al ser una actividad que realizamos en automático, y como se mencionó anteriormente, reduce la cantidad de decisiones que tomamos durante el día, puede hacer que adoptemos ciertas conductas, creencias o hábitos, porque son aceptadas por las personas a nuestro alrededor, y por lo mismo nadie las cuestiona, a pesar de que puedan resultar dañinas para la integridad y desarrollo de otras. Debido a que la rutina también puede ser una práctica beneficiosa para ciertas personas, ya sea porque les parece cómodo el lugar en el que se encuentran actualmente, o les permite escalar o consolidar un tipo de poder, o incluso ambas, cuando se quiere cuestionar o intentar romper con estas conductas,
existe una reacción por parte de los individuos motivada por el deseo de que no perturben su rutina, ni mucho menos a la estructura que les brinda esa comodidad, ya sea dentro de un trabajo o en la sociedad en general. En particular, esto último es lo que considero peligroso sobre adoptar una rutina y normalizar una serie de creencias así nada más, porque puede servir como base para la justificación de abuso físico y o verbal, así como la discriminación para una persona o un grupo social completo. Un ejemplo de esto, tomando el contexto laboral, se encuentra en el filme del cual hablaremos en este episodio. Antes de continuar, quisiera mencionar que tanto la cinta The Assistant, así como esta edición de La Butaca Introvertida, se mencionan ejemplos de abuso verbal, físico y psicológico, y aunque pudieran ser de manera sugerida, se entiende completamente a quienes estos temas pudieran parecerles incómodos por la razón que sea, por lo que si este es el caso, siéntanse libres de no escuchar este episodio. Habiendo dicho esto, prosigamos con la sinopsis de la película The Assistant. Muy temprano por la madrugada, Jane sale de su casa y aborda el vehículo que solicitó para que la lleve hasta su trabajo como asistente en un prestigioso estudio, ubicado en lo alto de un edificio en el centro de la ciudad de Nueva York. Ella es la primera de toda la oficina en llegar, por lo que enciende la luz de los diferentes espacios que se van a requerir, así como hacer los preparativos para la operación del día. Su trabajo es muy demandante, ya que además del largo horario de trabajo que debe cumplir, el cual incluso le ha impedido asistir al cumpleaños de su padre el día anterior, tiene que realizar labores fuera de lo incluido en la descripción de su posición, y que sus contrapartes masculinas en ningún momento realizan o le ofrecen ayuda, e incluso le delegan más tareas para librarse de la responsabilidad, así como tener que obedecer los impulsos de su jefe directo, un respetado productor de cine quien es temido por sus arranques por el resto del equipo, que a su vez le delega el atender y resolver sus asuntos personales, y que por si no fuera poco, suele descargar su ira con Jane, quien a su vez tiene que disculparse profundamente por medio de correos con una redacción sumisa, a pesar de que ella no cometió alguna falta que lo amerite. Cuando más tarde ese mismo día entra una nueva asistente a la oficina, la cual parece no tener mucha experiencia y extrañamente es alojada en un lujoso hotel de la ciudad pagado por su jefe directo, Jane se preocupa por la seguridad de la joven, debido a los objetos personales que ha encontrado de otras mujeres en la oficina de su jefe, así como los rumores del comportamiento de este que circulan entre el resto de los ejecutivos del estudio, quienes insinúan que suele involucrarse físicamente con las aspirantes a actriz, aprovechando su posición de poder dentro de la industria. Motivada por esto, así como los abusos que ha sufrido hasta ese entonces, Jane decide acudir con el responsable de recursos humanos de la compañía para levantar un reporte contra su jefe, solo para encontrar que el encargado del área no solamente sabe de las cosas que hace su jefe, sino que activamente las protege y solapa para cuidar los intereses de la compañía. Por si no fuera poco, cuando Jane regresa a su escritorio, se da cuenta que la persona de recursos humanos le pasó el reporte no solo a los otros asistentes, sino también a su jefe directo, quien la vuelve a humillar verbalmente y le exige otra disculpa, la cual ella tiene que redactar bajo la supervisión de sus compañeros. Después de darle una capacitación a la nueva asistente, por fin llega la hora de la salida, pero Jane tiene que quedarse más tiempo, debido a que su jefe recibió a una actriz en su oficina, además de que tiene que asegurarse que todo esté en orden para cuando ésta termine y salga a su viaje programado para esa noche. Pasan varias horas y Jane sigue esperando, hasta que recibe un mensaje de su jefe diciéndole que ya no la necesita por el día de hoy, y con esta señal, ella comienza el proceso de apagar las luces que prendió esta mañana para ahora sí dar por terminado el día laboral. De camino a la salida, un par de productores la acompañan en el elevador, le dicen que no se preocupe por el comportamiento de su jefe. Una vez afuera, Jane decide pasar al restaurante que está enfrente de su trabajo, y aprovecha este momento para felicitar a su padre vía telefónica, el cual le dice que espera poder verla pronto para que le cuente todo sobre su trabajo. Ella cuelga el teléfono y se queda meditando al respecto de los sucesos que ocurrieron ese día, dirigiendo la mirada a la ventana que da a la oficina de su jefe, solo para encontrar lo que parecen ser un par de personas desnudas. Al final, Jane se queda pensando por un momento, toma sus cosas y emprende el camino de regreso a casa, dándole fin a la película. Al ser un medio primordialmente visual para contar historias,
existe una máxima dentro del cine que insiste en que se muestren los eventos principales de la trama, en lugar de platicarle al espectador sobre esto, con la intención de que el mensaje se transmita de una forma más dinámica, lo cual también podemos describir con la famosa frase, una imagen vale más que 1000 palabras. Y esto no quiere decir que se deba prescindir totalmente de los diálogos en una película, pero en ocasiones se recurre mucho a ellos para exponerle un punto específico del mundo en el que opera la cinta a quien la está viendo, cuando lo mismo se pudo haber transmitido con un encuadre o acercamiento a una persona u objeto, y que apoyado con la edición, ayuda a que se capte un elemento clave de la historia, así como involucrar en mayor medida a la audiencia, teniendo que poner particular atención en los detalles, lo que tiene como resultado que la experiencia cinematográfica se haga más interactiva. El filme The Assistant se adhiere particularmente a esta forma de contar su historia, ya que aunque superficialmente se pudiera decir que no pasa gran cosa, relatando un día normal, entre comillas, en la oficina de ese estudio de cine, tomando el punto de vista de Jane, el centro de la historia se cuenta en los detalles alrededor de este. Principalmente utilizando un plano de detalle, la película hace énfasis en recibos, documentos, invitaciones a eventos, medicamentos, aretes, fotografías, correos electrónicos, entre otros objetos, para ir armando un perfil detallado del ambiente laboral que Jane ha tenido que lidiar durante los casi 2 meses que lleva laborando en el estudio. Para no distraernos de estos sutiles mensajes y para amplificar la atmósfera que se vive en el lugar, la producción opta por tener una muy mínima banda sonora, solo con un par de piezas musicalizadas principalmente por el piano al inicio y al final del día, cuando la protagonista se puede desconectar un poco de su vida laboral. Durante toda la historia, los eventos están musicalizados por una orquesta de teclas siendo presionadas, clics, el sonar de los teléfonos, chicharras y documentos en papel o fotografías siendo impresas, los cuales nos sitúan firmemente dentro de una oficina, sobre todo a los que hemos trabajado en el interior de una y que nos recuerdan lo repetitivo que puede llegar a ser ese ambiente. Aunque esto suena, y en la realidad es tedioso, puede llegar a ser manejable cuando hay un ambiente saludable de trabajo, donde reina principalmente el respeto y la comunicación entre todos los que desempeñan sus labores dentro de la organización, especialmente aquellos que están en los puestos directivos. Pero, dentro de la cinta The Assistant, esto no es así, ya que el jefe se la pasa abusando de su poder, manejando el tiempo de los demás a su antojo, sin mostrar una pizca de respeto por las vidas o agendas de sus empleados, y utilizando el miedo y la intimidación como una forma de que todos le guarden respeto a su posición, actitud que también podemos asumir utiliza fuera de la oficina, al ver cómo reacciona Sasha, la mujer que le ayuda a cuidar a sus hijos y preparar las cosas para su viaje, ya que después de tener una reunión con él, Jane la encuentra limpiándose las lágrimas en el baño. Quien quizás lleva más el peso de esta autoritaria forma de dirigir la compañía es precisamente esta última, ya que al ser su asistente personal, no solo tiene que atender las labores propias de la posición en la que está, sino que también tiene que encargarse de aspectos más allá de estos, como limpiar antes y después de las reuniones que él tiene, resolver cuestiones en su casa, tanto con el personal que labora en ella como con su esposa, hacerla de niñera, llevar a la nueva empleada a quedarse en un hotel, tirar las jeringas que utiliza para su disfunción eréctil en bolsas específicas, por mencionar algunas de las tareas extracurriculares que la pone a hacer. Curiosamente, podemos ver que nada de esto es parte del puesto que desempeña, ya que aunque tiene otros 2 compañeros que también son asistentes del jefe, en ningún momento los vemos desempeñando esas labores, ni siquiera ofreciéndole ayuda a Jane para realizarlas y, en ocasiones, delegando las tareas difíciles a ella para evitar meterse en problemas con su jefe. Esto nos deja en claro que todo esto es algo que se espera que realice Jane, no solo por estar en un puesto con menor jerarquía dentro de la organización, sino por el simple hecho de ser mujer. De tal manera, las actitudes desplegadas por el jefe, sus compañeros directos y otros miembros del estudio son fácilmente identificables como machistas, es decir, que sus acciones perpetúan la creencia de que los hombres son naturalmente superiores a las mujeres y que éstas les deben servir. Si bien el jefe es quien más claramente despliega esta forma de ver la vida, también aplica para los otros, aunque no le lleguen a gritar a Jane como su superior lo hace. Muchas veces se tiene la imagen de que un machista es solamente aquel que agrede de manera violenta a una mujer, verbal o físicamente, a la vista de todos, lo que provoca que la mayoría de los hombres aseguremos que no lo somos, debido a que nunca hemos cometido un acto de esta magnitud. Sin embargo, debido a que las actitudes machistas son algo que lamentablemente se ha normalizado en nuestra sociedad y en la de muchos países, es muy común que como hombres perpetuemos este tipo de creencias sin darnos cuenta, porque
es la forma en la que nos han enseñado que funciona la vida. Es aquí donde entra el concepto de micromachismos, llamados así no porque sean ataques de menor escala en contra de las mujeres, sino porque pasan desapercibidos por el público en general, ya que son frases o actitudes de uso común que se van arraigando de generación en generación, y que, por su constante uso, no nos damos cuenta del daño que pudiéramos estar causando. Esta normalización los hace casi invisibles e imperceptibles para las personas, sobre todo a quienes no se ven afectados, y más aún, para quienes se ven beneficiados por estos, pero en la realidad, su presencia está impregnada en todas las partes de la sociedad. Siento que esto es simbolizado dentro de la película con la decisión de no mostrar físicamente al jefe de Jane, ya que aunque nunca lo vemos directamente, con excepción de unas tomas rápidas donde va caminando y escuchamos su voz, su presencia y forma machista de actuar está presente en todos los niveles de la compañía que dirige, precisamente porque él valida esta forma de ser con su personal. He de aceptar que yo también he caído en perpetuar este tipo de conductas, sobre todo cuando era más joven, ya que aunque por mi naturaleza introvertida nunca le grité algún piropo a una mujer en la calle, ni mucho menos pensé en agredir físicamente a una, sí tenía la creencia de que había cosas que eran propias de las mujeres y otras de los hombres, como los juguetes, los colores o las conductas o los roles que teníamos que seguir, que siempre tenían que sonreír, e incluso se me hacía invisible el hecho de que pusieran a limpiar a las mujeres de mi edad en la familia, mientras yo seguía con mis tareas o jugando juegos de video. Es hasta que alguien te señala estas diferencias o te comparte su inconformidad ante ella, que empiezas, en el mejor de los casos, tú mismo a cuestionarte de todo esto, y te pones a pensar lo injusto que esto resulta, ya que si de por sí la vida es complicada, imagínate que te empiecen a encasillar en lo que puedes y no puedes hacer, o que no te puedes dedicar a alguna carrera específica, simplemente por el sexo con el que naciste. De ahí la importancia de la visibilidad de la lucha feminista de ayer y hoy, y sobre todo, tener la disposición de escuchar sus historias y reclamos. Por supuesto que esto no es tan sencillo como darte cuenta de las actitudes machistas que se han normalizado en tu vida diaria, jurar no repetirlas y ya está, eres el aliado ideal de la lucha por la equidad de género, sino por el contrario, mi amigo. Ese es solo el primer paso en un largo camino por deconstruir lo que por tantos años se nos ha enseñado cómo debe ser un hombre, y que serlo no es sinónimo de ser un macho, lo cual es un proceso constante de aprendizaje y reflexión, debido a lo fácil que puede ser volver a caer en esa forma de ser, gracias a que se sigue asumiendo como la forma normal, entre comillas, de conducirse para los hombres en nuestra sociedad. Volviendo a la película, algunos ejemplos de estos micromachismos que son aplicables a la cinta está la ya mencionada expectativa de que las mujeres sean las encargadas de la limpieza de la oficina u hogar, que sean buenas cuidando a los infantes, que se encarguen de los asuntos emocionales entre ellas, pretexto utilizado por sus compañeros para pasarle la llamada de la esposa del jefe, el no incluirlas en las pláticas o chistes que se cuentan entre ellos, pensando que se van a ofender o no la van a entender, el asumir que debe estar celosa de la nueva asistente por ser más bonita que ella, o la absurda noción de que debe sentirse agradecida tanto por el constante abuso verbal que sufre por parte de su jefe, porque según él es la forma de demostrarle que la aprecia, o la desconcertante declaración del responsable de recursos humanos, quien le dice que debe sentirse afortunada de no sufrir el acoso sexual que su superior ejerce con las aspirantes a actriz, simplemente por no ser su tipo, por mencionar algunos de estos. Sin importar si estas acciones son intencionales o no, Jane va resintiendo poco a poco estos constantes ataques, que en primera instancia van acabando con su paciencia, ya que en una combinación de hartarse del constante abuso que sufre, sumado a su preocupación por lo que le pudiera pasar a la nueva asistente debido a las señales que ha detectado en la oficina, son las que la motivan a levantar un reporte en contra de su jefe por su abuso de poder, así como prevenir un caso de abuso sexual. El Departamento de Recursos Humanos de una empresa, entre sus tantas funciones, es el de fomentar un buen clima laboral al interior de la organización, motivar al personal, así como hacerlos sentir que sus opiniones son escuchadas, por lo que si llega a existir una inconformidad, deben darle el seguimiento apropiado para llegar a una buena resolución. Pero, en muchas ocasiones, ponen los intereses de la empresa por encima de los individuos, por lo que, en realidad, Recursos Humanos se transforma más bien en un departamento para prevenir demandas internas y externas, optando por no dar seguimiento a las quejas importantes, porque eso involucraría un cambio radical en la estructura de la empresa, ya sea porque afectaría al pez grande que se encarga de generar más ingresos o porque quizás llevaría al cierre de la misma si se llegan a saber los turbios manejos que éste realiza.
Tal vez te haya tocado escuchar que pasa alguna controversia con una popular compañía y luego esta lanza un comunicado de que van a realizar una extensa investigación con respecto a ese incidente para que luego no haya ninguna consecuencia para nadie. Bueno, esto es porque usualmente esta investigación es solamente para mitigar el impacto mediático negativo que la corporación pudiera enfrentar. Si bien últimamente sí se están tomando más cartas en el asunto cuando sucede algo así, esto se debe más a cuando un video de la persona abusiva se hace viral en redes sociales y no hay ninguna manera de ocultarlo, o cuando es derivado de movimientos sociales que toman una gran fuerza, tales como el feminismo y en particular el Me Too en relación al abuso sexual en el ambiente laboral, que a su vez es parte de la motivación de la escritora y directora Kitty Green para realizar The Assistant, específicamente las acusaciones contra el exproductor de cine Harvey Weinstein. Curiosamente, dentro de la cinta, Jane hace lo que muchos detractores del feminismo les cuestionan regularmente a las víctimas de abuso o acoso, que deben apegarse a las herramientas de denuncia establecidas por las estructuras sociales, en lugar de tomar las calles o las redes sociales para acusar a sus agresores o manifestar su inconformidad, solo para que la joven se encuentre con alguien que dice estar para escucharla, pero que al ver que esto afecta a los intereses de quien está más arriba, comienza a cuestionarle su lugar en la empresa, alabando su inteligencia solo para luego decirle lo tonta que se ve al tratar de lograr un cambio en ella, acusándola de estar celosa de su nueva compañera y lo que ya mencionamos, que debe sentirse agradecida de trabajar ahí a pesar del abuso y las largas jornadas de trabajo, debido a que muchas personas quisieran estar en su lugar, así como la ridícula afirmación de que debe estar contenta de que su jefe no va a abusar de ella, no porque le tenga una pizca de respeto profesional, sino simplemente porque no es su tipo de mujer. Lo peor del caso es que, aunque en teoría todas las quejas a recursos humanos deben permanecer anónimas, precisamente para motivar a que se realicen y preservar el buen ambiente entre el personal, el responsable del área fue a reportarle al jefe la denuncia de Jane, quien no solamente tiene que enfrentar la mirada acusadora de los otros asistentes, sino que también tiene que soportar otra reprimenda verbal, así como redactar otra humillante disculpa vía correo electrónico. ¿De qué sirve entonces tener un sistema de denuncias si tu anonimidad no solo no se respeta, sino que terminas sufriendo más consecuencias que tu agresor? Por eso es que muchas mujeres eligen no denunciar, ya que de por sí otros tipos de delitos no son atendidos correctamente. Los que pertenecen a la categoría de violencia de género muchas veces son minimizados por la misma autoridad quien debe encargarse de ellos, y cuando la sociedad en general se entera, opina que ella debe tener un motivo oculto para hacerlo, ya sea económico o de obtener fama si una figura pública está involucrada. Esto sin contar las justificaciones que se hacen al respecto de los hombres que cometen ese tipo de abusos de poder, ya sea por parte de sus allegados quienes juran que él es incapaz, es una buena persona, no le tocaría ni un pelo a una mosca, o que les quieren arruinar su carrera, o en su defecto, optan por no entrar en el tema para evitar involucrarse en él y no perder el favor del acusado. Esta solidaridad que existe entre los hombres para protegernos entre nosotros cuando uno es acusado de algún abuso o conducta machista se conoce como pacto patriarcal, en el cual se espera que nos defendamos los unos a los otros porque gracias a lo normalizado que es el machismo en la manera que fuimos educados, sabemos en nuestro interior que en algún momento hemos cometido algún tipo de agresión, pero no queremos enfrentar las consecuencias y sentimos que si uno cae, nosotros también lo haremos. Esto va desde cometer un acto de violencia de género o incluso algo en lo que creíamos que estábamos siendo buenos amigos, como el solapar que una de nuestras amistades está engañando a su pareja a sus espaldas. Admitir nuestra culpa como parte del problema que el machismo causa en la sociedad es una de las cosas más difíciles de hacer. Para empezar, porque se nos ha educado que ser así está bien, porque nadie quiere admitir que está equivocado, ni tampoco hacerse responsable del daño que directa o indirectamente le hemos causado a las mujeres e incluso a nosotros mismos por seguir ese estilo de vida. Pero es el primer paso para sentar un precedente que sirva de ejemplo para otros hombres y sobre todo para los niños, de que las cosas no tienen por qué ser así. Al momento de que se está escribiendo este episodio, en mi país se ha hecho un llamado por parte de las mujeres mexicanas para que el presidente de la República rompa el pacto patriarcal al defender o esquivar el dar una denuncia directa sobre un miembro de su partido acusado de abuso sexual, pero que continuaba siendo el candidato a un puesto de diputado en las elecciones próximas.
Gracias principalmente a las manifestaciones públicas y virtuales en su contra, el partido decidió remover la candidatura de ese tipo. Pero, hasta el momento, el presidente sigue poniendo en duda la validez de esta petición de romper el pacto patriarcal, diciendo que él no tiene por qué hacerlo si ya respeta a las mujeres, a pesar de que en repetidas ocasiones ha expresado los ya mencionados micromachismos en sus conferencias diarias. El problema de no hacer una introspección sobre este tema y tomar la decisión de romper el pacto patriarcal se amplifica en este caso, ya que, gracias al cargo con el que este hombre cuenta, siendo el presidente de un país, tiene como consecuencia que muchos lo tomen de justificación para no hacerlo, y que los niños viendo o leyendo sus declaraciones internalicen que no hay consecuencias por seguir esas conductas, ya que puede seguir siendo exitoso a pesar de ser abiertamente machista, e incluso poder llegar a dirigir a un país. En una empresa pasa lo mismo, ya que si el que tiene el poder jamás se enfrenta a las consecuencias de sus actitudes machistas, manda un mensaje de que esa es la forma en que se consigue el éxito en la organización. Los ejemplos más claros del pacto patriarcal en The Assistant son el ya mencionado caso con el responsable de recursos humanos, que descarta la denuncia de Jane para proteger a su jefe, pero también de los dos asistentes masculinos, quienes sirven como centinelas para mantener a raya a Jane, y quienes incluso supervisan sus disculpas vía correo electrónico, apoyándola, entre comillas, a expresar la mejor manera de humillarse frente a su superior. Porque incluso tienen el descaro de decirle, cuando regresa de hacer su denuncia, que están ahí para ella, cuando los únicos momentos en el día en que se acercan es precisamente para mantenerla alineada con la compañía y ver que sus disculpas sean lo más sumisas posibles. Al no tener con quién apoyarse para sacar su frustración, Jane tiene que guardarse todo este enojo que siente, el cual pienso que es expresado cuando se encuentra sola y utiliza un aparato como la fotocopiadora, o, principalmente, cuando después del incidente con recursos humanos, utiliza la licuadora, como si el potente ruido que hace representara su grito interno causado por todo este abuso de poder. Por si no fuera poco, gracias a la respuesta del correo de su jefe y una llamada telefónica que tiene con el chofer de este, Jane se entera que su superior la tiene en gran estima y que solo hace lo que hace para convertirla en una gran productora, el objetivo que ella tiene dentro de la industria, palabras que jamás le ha dicho de viva voz a su asistente. Esta es una práctica utilizada en relaciones abusivas y se conoce como refuerzo intermitente, donde después de varios ataques a la víctima, sin importar si son verbales o físicos, el abusador la recompensa con una inesperada muestra de afecto, ya sea con algún gesto significativo, palabras de aliento, o en algunos casos el simple hecho de no agredirlos por un tiempo, motivando a la víctima a seguir en la relación, esforzándose porque los buenos momentos sean constantes, siendo este uno de los motivos principales por los que las personas justifican y batallan mucho para salir de una relación así de tóxica, y no porque les guste el abuso, como comúnmente se les suele juzgar. En el caso particular de Jane, es difícil saber si esto sigue funcionando, considerando la escena final de la película, pero sí podemos ver que cuando el chofer le dice que su jefe la aprecia y la considera una persona valiosa, la afecta profundamente, y por un momento le da gusto, estando a punto de agradecer al chofer por decirle, pero decide detenerse y pasa a otro tema. Si bien mencionamos que durante el primer regaño fuerte que le hace su jefe, Jane está temerosa ante este, e incluso al borde del llanto, para cuando llega el segundo, su expresión es más como indiferente, como que su espíritu se rompió después de ver que no puede hacer nada para cambiar las cosas, al menos no internamente, con las herramientas con las que se supone debería poder hacerlo. Aún así, se siente inquieta al saber que su jefe probablemente va a abusar de la joven actriz con la que lleva horas en su oficina, y se nota en su expresión al salir del edificio, a lo que una de las productoras le dice que no se preocupe, insinuando que la actriz sacará más provecho de la situación. Sé que aquí es donde me podrías decir, ya ves, las mujeres también tienen actitudes machistas, ellas también lo perpetúan. Sí, pero, en primer lugar, esa no es justificación para no hacer un cambio en nosotros mismos. En segundo, como se mencionó anteriormente, el machismo, sin importar si es micro o macro, está muy normalizado en nuestra sociedad, tanto que incluso las mujeres lo pueden internalizar como la ley del mundo y expresar cosas como esa. Y, en tercer lugar, es posible que ella no creía en esas cosas, pero una combinación de la posición que ocupa en la compañía, así como el que quizá intentó infructuosamente denunciar esas conductas abusivas, puede derivar en que se harte
y despliegue una actitud indiferente ante la situación. Después de todo, al machismo le conviene que las mujeres peleen y se cuestionen entre ellas, para que no luchen por derrocar las estructuras que lo perpetúan. Eso es lo que considero interesante y a la vez inquietante del final de la película, ya que cuando Jane confirma sus sospechas de que su jefe está abusando sexualmente de la joven, su expresión, al menos para mí, la interpreto como una neutral, donde se puede entender que decide regresar a su casa para buscar otro empleo, o para repetir todo otra vez al día siguiente, siendo la primera una resolución más esperanzadora que la otra. Como dato curioso, en la versión disponible en Amazon Prime, existe una escena postcréditos donde vemos a Jane llegar nuevamente a la oficina, tal y como al inicio, lo que confirmaría la segunda interpretación que mencioné, pero no pude verificar si esto es intencional o es solo un error de la plataforma de streaming. Por el bien mental de Jane, ojalá sí sea una equivocación. Regresando un poco, en el final de la película, vemos a Jane por fin darse el tiempo de felicitar a su padre, a quien no pudo visitar en su cumpleaños el día anterior, porque, al parecer, aparte de todos los abusos y las largas jornadas de trabajo, ella también trabaja los domingos. Debido a la convicción propia o por necesidad, muchas personas le dan una gran prioridad a su trabajo, con la intención de que esta dedicación se transforme en un ascenso dentro de la compañía con un mejor sueldo, o hacerla crecer si eres una persona emprendedora, al grado de que descuidamos tanto nuestro bienestar, así como el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos. Esto me recordó a una compañera que tenía en la facultad, quien durante un tiempo se desempeñó como asistente de un ejecutivo importante, trabajo que se notaba era muy absorbente, porque aún fuera de su horario laboral, tenía que continuar al pendiente de su agenda, e incluso algunas cosas con su familia, quitándole tiempo dentro del horario de clases y en ocasiones en sus ratos libres. Desconozco si la situación de mi excompañera en ese entonces y la de la protagonista de esta película hayan sido similares, pero, sinceramente, espero que no haya sido así. Quizá no aplique cuando es tu negocio, pero cuando laboramos tanto por un puesto al grado de casi matarnos por demostrar que tenemos la camiseta de la empresa bien puesta, puede resultar no tan beneficioso para nuestro bienestar, sobre todo si consideramos que en caso de que nos pase algo, es muy factible que nos reemplacen muy fácilmente. Incluso puede darse el caso de que una empresa, tal y como se lo hacen saber a Jane, te dejan en claro que en cualquier momento pueden contratar a alguien más si ella comete el error de ir en contra del sistema o poner en riesgo los intereses de la compañía, sin importarle sus desmañanadas, que vaya casi a diario, que limpie todos los días la oficina, que prepare los documentos necesarios a tiempo para que todo funcione, o todas las actividades extra que la ponen a hacer. En un tronar de dedos, está fuera. Esto nos puede servir de aprendizaje para la vida laboral, no tanto para dejar de esforzarnos en lo que hacemos, sino para considerar el orden en el que tenemos nuestras prioridades, analizar si realmente estamos siendo apreciados en nuestro lugar de trabajo y si los sacrificios que hemos hecho para estar ahí han valido la pena. Antes de terminar, quisiera mencionar un último aspecto que me hizo pensar la cinta y que es periférico al tema de la misma, siendo esto la cuestión de que, en ocasiones, le damos el crédito del éxito de una película solamente a una persona, principalmente quien la dirige, y que si bien gran parte de la responsabilidad en la realización de la misma recae en ella, la realidad de las cosas es que es un trabajo colaborativo, teniendo todo un equipo detrás que hizo posible que la veamos en nuestras pantallas. Para bien o para mal, por cuestiones prácticas, en este programa regularmente mencionamos a las personas que dirigen, escriben o actúan en las películas o series de televisión, e incluso se resaltan los trabajos de estas en el desarrollo del podcast, ya que sería muy extenso nombrar a cada uno. Simplemente tomen la duración de los créditos en un filme o serie de televisión, que va por arriba de los 10 a 20 minutos. Pero detrás de cada producción hay personas como Jane, quien aunque su labor no sea tan conocida como quienes aparecen en el póster, son importantes para que las cosas se puedan dar, por lo que consideren esto como un reconocimiento oficial por parte de la butaca introvertida a quienes se desempeñan como asistentes y auxiliares de producción, casting, supervisión de guión, operadores de cámara, dirección de fotografía, montaje y diseño de sonido, personal eléctrico, dirección de arte, decoradores de set, vestuario, maquillistas, entre otros. Sin ustedes, la llamada magia del cine no sería posible. Por todo eso y más, gracias totales.
aun y que se le pudiera acusar de ser una película donde técnicamente no pasa nada, The Assistant es quizá una de las películas más difíciles que me ha tocado ver para este podcast, precisamente porque, al igual que la vida real, no pasa nada para remediar la situación que muchas mujeres como Jane experimentan a diario en sus lugares de trabajo, y porque invita a retomar los cuestionamientos que muchos hombres evitamos tener, debido a que nos retan a preguntarnos si los comportamientos que consideramos normales y aceptables, en realidad todo este tiempo, han sido ataques directos hacia las mujeres. Historias como esta nos llevan a empatizar con ellas, ya que al considerar lo difícil que pudo haber sido para nosotros tener que lidiar con un ambiente laboral pesado, le sumamos que han tenido que enfrentar abusos y acosos como los que se proyectan en la película, simplemente por el sexo con el que nacieron, nos debe hacer reconsiderar nuestras conductas para no seguir siendo parte del problema. Si bien podría decirse que la película es relevante en la actualidad, debido al caso de Harvey Weinstein que inspiró en parte a la película y al personaje del jefe en ella, o el del actual presidente de mi país, la cuestión que hace escalofriante a esta película es que no es algo de hoy o hace 3 años o 5 años, sino es algo que tristemente ha sucedido desde hace mucho tiempo, pero que es hasta este momento que se está llevando a cabo los inicios de un cambio dentro de la sociedad, con respecto a que se erradiquen estas conductas en el lugar de trabajo. Es importante señalar que lo que vemos en la cinta tiene que ver solo con el machismo en particular, ya que si Jane fuera de otra raza o nacionalidad, se le tendría que sumar la discriminación con respecto a esto, solo como otro punto a reflexionar después de haber visto la película. Movimientos sociales como el de Me Too han tomado gran fuerza e impulso para cambiar este tipo de problemáticas en el lugar de trabajo, pero no todo tiene que depender de ellas, y tenemos que poner de nuestra parte para que esta modificación significativa se lleve a cabo. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre The Assistant o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. También puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Overcast, Pocket Cast, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote en esas plataformas, nuestro RSS o en las redes sociales oficiales del programa, facebook.com/butacaintrovertida, instagram.com/butacaintrovertida y twitter.com/b-introvertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en cualquiera de nuestros perfiles oficiales y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.